Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, durante el día de ayer se registró otro tiroteo en Estados Unidos, específicamente en Nashville, Tennessee, en Covenant School, donde murieron 6 personas, 3 profesores y 3 niños de 9 años. En esta oportunidad quise conversar nuevamente con Manuel Oliver, venezolano, residenciado en Estados Unidos, padre de Joaquín Oliver. Fue víctima en el 2018 por el tiroteo ocurrido en Parkland, donde murió. Manuel, gracias por atenderme esta mañana, te lo agradezco mucho. Gracias a ti, un placer. Bueno, Manuel, fíjate que recientemente fuiste detenido o arrestado justamente por protestar con relación al tema del control de armas y las leyes que hay en Estados Unidos con respecto a este tema. Tú eres una víctima directa de alguna manera de ello, ¿no? Y quise tenerte hoy aquí porque, bueno, casi en simultáneo, por así decirlo, bueno, te arrestan y ocurre luego al día siguiente o a los 2 días esto en Nashville, ¿no? En una escuela, donde, bueno, mueren 6 personas, 3 profesores, 3 niños de 9 años, algo similar a lo que le ocurrió a tu hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú que has estado presente y de alguna manera has seguido el curso de lo que, bueno, entiendo, se ha conversado con respecto a la regulación de armas, al final, bueno, ¿cuáles han sido los avances? Porque ocurre y sigue ocurriendo el tiroteo dentro de las escuelas. Mira, los avances se ven muy poco cuando lo vemos, cuando lo analizamos como tú lo acabas de proponer. Y yo siempre he dicho que quizás no estoy haciendo lo suficiente, pero creo que el problema radica en que la política americana, muchos de nuestros políticos que hoy en día nos representan, han sido aliados de una industria de armas que es sumamente poderosa. Entonces, cuando las industrias, las corporaciones tienen influencia sobre los políticos, a través de sus campañas, a través de simplemente incluso sus mensajes en redes sociales, que a veces son terribles, es muy difícil que ellos cedan ese espacio y prioricen la vida de los ciudadanos en lugar de la venta de armas. Yo creo que es algo tóxico que está sembrado en los Estados Unidos. Eso que sucedió ayer es el día a día, no es una excepción, ojalá fuera una excepción. Y tú tienes razón, hace apenas 4 días yo estaba en Washington reclamando por qué estaba sucediendo este tipo de cosas y nadie estaba haciendo nada. Y es increíble cómo de entrevista en entrevista fue cambiando la pregunta desde mi arresto hasta lo que hoy en día significa el último tiroteo. O sea, solo aquí sucede eso, solo aquí cambia la noticia de un entrevistado de un día a otro y pues no es ninguna coincidencia de que estemos hablando de un tiroteo porque sucede todos los días en este país. Sí, ahora la pregunta es por qué te detienen, ¿no? ¿Qué ocurre allí? ¿Cuáles eran tus argumentos? Y por qué, bueno, deciden sacarte de esa manera del recinto donde se estaba discutiendo esto? Bueno, ese recinto es el Capitolio. ¿Okay? Allí se llevan a cabo estas audiencias y estas audiencias son públicas. Yo estaba en Washington por otro evento, un evento con los jóvenes. Pero me invitaron a esta audiencia, un congresista que me conoce, y, y ellos llevaban el diálogo a través de mentiras. Mintieron descaradamente. Y yo, Shirley, no tengo ninguna afiliación política. ¿Okay? Yo estoy en esto, todo el mundo sabe por qué yo estoy en esto. Eh, yo de hecho le vengo huyendo a la inseguridad desde que me fui de Venezuela. Entonces, para mí, conseguirme con la inseguridad aquí, pues no solamente es una ironía, sino que es obvio que yo no soy partidario del uso de armas. En este hearing, en esta audiencia, se dijeron mentiras, se dijo, por ejemplo, que en México había una alta criminalidad, sin embargo, había regulaciones en las armas. No se dijo que las armas que utilizan los carteles son armas traficadas desde los Estados Unidos a México, eso también es obvio. Entonces, ante esa mentira descarada, mi esposa reaccionó, Patricia reaccionó con un comentario, no le dieron un aviso, yo reaccioné, nos sacan del recinto y luego a mí me arrestan sin ninguna necesidad.
Pero bueno, eso con la noticia de ayer pues pasó a ser un segundo plano, ¿no? Y Sí. absolutamente relevante. Ahora, ¿has podido, porque, a ver, nosotros somos venezolanos, ¿no? Tenemos quizás otra percepción con respecto a esto, ¿no? Pero yo supongo que como esto te tocó de cerca, eh, has podido, digamos, entender, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, la relación que tiene el estadounidense con las armas, como para, luego de tantos tiroteos, bueno, aún no haya habido un cambio dramático, pues, en la legislación. Mira, culturalmente, absoluto. O sea, culturalmente el americano es esa persona que pantallea, por usar una palabra muy nuestra, pantallea con sus armas y con ese control que le permite tener un arma. Se ha considerado durante mucho tiempo como un acto de patriotismo. La bandera americana muchas veces la vas a ver con un rifle al lado y es como que ese honor de ser americano y de ser más fuerte que los demás. ¿Cuál es una gran mentira que la industria de las armas ha venido vendiendo? Mm, Fíjate que aquí el psicoterror de tenemos que protegernos, tenemos derecho a protegernos constitucionalmente, en la segunda enmienda así lo interpretan ellos. Entonces la gente sale a defenderse de quien no lo está atacando, pero que por supuesto, cuando tienes más armas que ciudadanos, cualquier intercambio, cualquier discusión que en otra ciudad se podría resolver hablando, pues aquí las dos personas están armadas y hay un alto chance de que termine en una tragedia. Eso culturalmente es tóxico, está haciendo mucho daño y es justamente lo que estamos tratando de cambiar. sí. ¿Cuáles son las propuestas, ¿no? Por parte de quienes son víctimas con respecto al control de armas? Específicamente, ¿cómo se puede esto evitar para que ocurra dentro de un recinto escolar, ¿no? O bueno, en cualquier plaza pública, ¿no? Porque las armas están allí. En Sí. cualquier lugar. Te voy a dar respuestas específicas y algo más general. Mm, Yo creo, y está en tema, la prohibición de armas de asalto en manos de civiles. Esa persona que hizo el tiroteo ayer compró esas armas legalmente. No es una pandilla, no es alguien que compró las armas rusas en un callejón. No, no, no. Aquí hay miles de tiendas de armas donde eso se puede hacer, esa sí. transacción. Eso no debería ser y eso estuvo prohibido durante muchos años, las armas de asalto en manos de civiles, y eso bajó el índice de criminalidad y por supuesto de este tipo de casos como el de ayer, y no perdió dinero la industria de las armas, porque ellos tienen, pues por supuesto, a la policía y al ejército. Pero ya más general, mi tolerancia llegó al límite. Yo llevo en estos 5 años y veo que las cosas no funcionan. Hace apenas 3 días estuve arrestado por esto. Entonces yo estoy llamando a un paro educativo, un movimiento estudiantil que de verdad reclame cambios, porque Mm. se está tratando como un juego, como si nosotros estuviéramos exagerando esto, y no es así. Mira, yo perdí a mi hijo en una situación muy fea. Mi hijo fue balaceado 4 veces con una R-15, con un arma de guerra, en su colegio. Entonces no solamente me ofende que continúe pasando, sino que no se haga nada. Entonces la medida tiene que ser extrema. Y el americano es muy suave cuando reclama. Quizá, como tú empezaste la pregunta, yo soy venezolano. Yo sé lo que es reclamar y yo no me crié en este país como para entender esa cultura así tan fácil. Además, Ujú. creo que están equivocados porque mueren personas inocentes sin ningún sentido. Vamos a relatar, Manuel, lo que ocurrió con Joaquín, porque es lo mismo que le ocurrió a estos tres niños en Nashville y a los profesores, ¿no? Un poco para que, bueno, para entender la problemática. Tu hijo acudió ese día a su colegio normal. ¿En ese colegio hubo algún precedente, hubo algún aviso de que pudiese haber ocurrido una cosa como esta o que iba a ocurrir algo como esto? Mira, ese aviso siempre existe. Ujú, Hoy, mientras que yo estoy hablando contigo, ya deben haber muerto por lo menos 20 personas en los Estados Unidos por estos tiroteos. No son noticias porque no suceden en un colegio, no son noticias porque no son más de 4 o más de 5, porque ujú, hasta eso está codificado. Hay un código. Un mass shooting necesita más de 4 víctimas. ujú. Entonces, hay todo un protocolo
Increíblemente hay todo un protocolo armado en el país más desarrollado del mundo, para muchos. Hay un protocolo armado que responde a esto. Sin embargo, no hay una intención de raíz de eliminar el problema. Es obvio que el problema es la cantidad de armas que Sí. están en la calle. Claro, pero, No hay, no hay pero otra. yo supongo que un padre, bueno, cuando manda a su hijo al colegio, piensa bueno, que es un entorno seguro. Por eso es que quiero que relates pues ese día, que desde que él salió de la casa hasta que, bueno, ocurrió esta tragedia en tu familia. Bueno, un día normal y corriente en una de las mejores escuelas, porque esa es una tarea que nos tomamos nosotros cuando nos venimos a este país, buscamos las mejores escuelas y en base a eso nos mudamos a esa zona. Eso fue lo que hicimos Patricia y yo. Y Joaquín fue muy feliz aquí en los Estados Unidos, le encantaba. Desde los 2 años vivió aquí hasta los 17 que lo asesinaron. Y ese día, pues, un ex estudiante eh, tuvo acceso legal, y esto es sumamente importante, fue a una tienda y compró las armas, tenía 19 años, eh, armas de asalto y 1.500 balas. Y nadie le impresionó eso, nadie le pareció que eso podría ser extraño. Eh, Así fue como el personaje en cuestión entró al colegio eh, y balaceó a los jóvenes y a los adultos que ese día fallecieron. Eh, es muy difícil para la policía detener esto, predecir a detalle. Por eso es que yo te decía que se puede predecir en general que va a volver a ocurrir, siempre que no exista Mm. una ley que prohíba ese libre acceso a las armas, que solo existe en los Estados Unidos, por cierto. No hay otra nación en el mundo donde las tiendas de armas estén a la libre disposición de la gente. Este es el país de las regulaciones, Shirley. Aquí para ser técnico de aire acondicionado necesitas una licencia, un curso y registrarte todos los años. Para tener una motocicleta la tienes que registrar todos los años y hacer un curso. Para comprar un arma no. Para comprar un arma de asalto no necesitas nada. Necesitas la intención y el veneno que te mete la industria para que la compres. Hoy en día, después de escuchar este tiroteo que ocurrió, que bueno, como me dices, hay un protocolo, son 6 para calificarlo como un tiroteo masivo. ¿Crees que la situación cambie? Después de todo lo que has hecho, porque bueno, a raíz de lo que te ocurrió en Parkland, ¿crees que esto pueda cambiar eventualmente en los Estados Unidos? ¿O no hay la disposición y la voluntad política para que esto ocurra? No, la voluntad política actual no existe, no tiene mayoría como para cambiar esto. Pero por otro lado, cuando los problemas son de orden social, de aceptación, Mm. no cambian por voluntad política. Tú no puedes forzar este cambio. Te voy a citar un ejemplo. En Nueva Zelanda, hace unos años hubo un tiroteo y pasaron 24 horas para que la primer ministro promoviera la idea de recolectar las armas de asalto y la sociedad las devolvió. Eso no pasaría en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el debate va más allá de eso. Entonces, tiene que haber voluntad social, Ujú. tiene que haber presión social. El presidente Biden quiere eliminar las armas de asalto en las manos de los civiles, pero no tiene el apoyo ni del Congreso ni del Senado. Por eso la propuesta nuestra en este momento, tú me dices, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, mira, aquí lo que hay que hacer es de verdad manifestar fuerte, manifestar duro, constante, permanente, y citar a huelgas y citar al no aceptar, al rechazo absoluto porque esto suceda, porque si no, somos parte del problema. Y lo otro tiene que ver ya con el proceso, ¿no? El tema, por ejemplo, el juicio. Entiendo que el juicio que hubo de Parkland, bueno, hubo bastante objeción por parte bueno, de ustedes, los familiares, ¿no? De cómo actuó la justicia con respecto a este caso, que es un punto fundamental, que tiene que ver, bueno, con la impunidad o la aplicación de justicia. En ese sentido, Manuel, ustedes también proponen por el tema de la pena, ¿no? El tema de la pena, el tema de cómo se desempeñó el juicio. Eh, Hay una propuesta con respecto a eso. Porque, bueno, mientras más alta sea la pena o el tipo de pena, bueno, una persona pues lo pensará 2 veces antes de hacerlo. ¿Sabes que no creo? ¿Sabes que? Bueno, primero déjame decirte que yo nunca me metí tanto en ese tema, ¿no? Yo no, yo el juicio lo tenía en paralelo porque estábamos haciendo muchas cosas durante ese tiempo y se demoró mucho el juicio Ujú. en llegar
y en desarrollarse. A mí me daba prácticamente igual cuál fuera el veredicto. ¿Por qué? El veredicto, pues, ¿por qué? ¿Por qué me daba igual? Porque mi hijo falleció, mi hijo está muerto, y a mí nadie me lo va a devolver. Y Pero el hecho aparte, de hacer justicia, es decir, que eso no vuelva a ocurrir, que sea una lección, no te bueno, motivaba. es que no funciona así, porque fíjate que a la chica del tiroteo de ayer la asesinaron en el acto. Eso es justicia. O sea, esos padres se sienten mejor o se sienten peor que yo. Es decir, aquí hay la posibilidad de una pena de muerte instantánea. Mm, En la mayoría de los casos, estos tiradores son abatidos. En algún momento, yo durante el juicio esperé que este señor lo asesinaran, pero la pena de muerte también es un sufrimiento para uno porque es como que no termina la pesadilla y no se lleva a cabo inmediatamente, se lleva 10 años, 15 años después de que la persona es sentenciada. Entonces, cuando pasas por lo que yo pasé, mm, el juicio no es lo que te va a aliviar, porque el daño ya se hizo. mm. Esa persona se va a pudrir en la cárcel y yo le deseo lo peor y espero que alguien se encargue de él allí en la cárcel. Así se lo dije en el juicio, a él, en su cara. Pero no puedo quedarme en ese tema porque están sucediendo muchas cosas mientras que yo le estoy dando atención Sí. al individuo que asesinó ¿Qué a le mi hijo. dijiste específicamente a Nicholas Cruz, que fue el tirador, ¿no? Si mal no recuerdo en Parkland. Le dije, bueno, a mí me da la impresión de que tú hiciste esto para ganar fama. Yo creo que alguien en la cárcel más ambicioso que tú tiene más chance de tener más fama si se encarga de ti. Eso fue un mensaje público, o sea, una clara, ¿cómo se llama? De amenaza, amenaza psicológica, ¿no? ¿Y qué te Em, respondió él? no, absolutamente nada. Nunca él les pidió perdón a los familiares allí. Creo que en algún momento pidió disculpas, pero eso también sería irrelevante, porque Mm. esos son discursos armados por los abogados y no significan absolutamente nada. Manuel, te agradezco mucho que me hayas atendido esta mañana. Como te dije la primera vez, cada vez que pueda, espero tener este espacio un poco para, bueno, desde esta manera y desde este lado de tu país, acompañarte en ojalá que puedan cambiar las cosas, ¿no? Porque, bueno, este miedo no solamente lo comparten estadounidenses. Yo ayer justamente tengo mucha familia, amigos venezolanos que tienen a sus hijos en colegio y que les preocupa esta situación. Si nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones, es otro tipo bueno, incluso hay otros tipos de violencia. Pero bueno, mandar un hijo como le ha pasado, te pasó en tu caso al colegio y que le ocurra esto, oye, realmente preocupa y ojalá que, bueno, que al menos un venezolano, como es tu caso, aunque haya sido desafortunada la causa por la que estés allí, pueda lograr cambios en la legislación de ese país y que no ocurra otra muerte más como la de tu hijo. Lo vamos a hacer. Yo te aseguro que vamos a por lo menos a formar parte del inicio de ese cambio. Es increíble, es una tremenda ironía que yo me haya venido para los Estados Unidos buscando un mejor futuro para mis hijos. Estaba escuchando a tus invitados anteriores cómo la ciudadanía sentía un poco más de seguridad. Sí. Resulta que a mi hijo lo asesina. No me arrepiento del paso que di porque no puedo echarme la culpa yo. Tenía las mejores intenciones del mundo, tanto su mamá como yo. Pero entonces ahora me toca quedarme aquí y tratar de resolver este problema por Joaquín y por todas las víctimas. Pero te agradece mucho la invitación. Siempre es rico hablar con personas que lo entienden a uno mejor que cualquiera de las entrevistas que pueda llevar a cabo aquí. Gracias, Manuel. Manuel Oliver, venezolano, padre de Joaquín Oliver, quien falleció en el tiroteo de Parkland. Justamente hemos hablado de este caso a propósito del tiroteo que se dio ayer, donde murieron 6 personas, 3 profesores y 3 niños. Por cierto que es en un colegio privado, ¿no? Destaco esto porque mucha gente piensa que eso solamente pasa en colegios públicos y bueno, no es el caso, ¿no? Incluso también ha ocurrido en universidades que van más allá de la etapa infantil, ¿no? Sino a grado universitario, en institutos técnicos también. 7:54, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría.